la capacidad, velocidad y conectividad de los teléfonos está haciendo una revolución de verdad. Antes de explorar este tema, dijiste un concepto que me gustaría retomar porque no te creo nada de lo que dijiste, y si es verdad lo que dijiste, tenemos que ver cómo te las rebuscaste para convivir con esta comoditización de tu producto, ¿no es cierto? El producto sí, evidentemente, si nosotros decimos que las habitaciones tienen escritorios, sillas, sofá y mesa de noche, superficie de apoyo, seguro que sí, pero yo creo que hay una componente enorme de servicio y de valor agregado y de previsibilidad que justamente le quitan el carácter de commodity y permiten una gran diferenciación, ¿no? Te voy a contestar. En realidad, después de hacer los primeros hoteles, nos dimos cuenta que el presupuesto se atacaba de acuerdo a la tasa interna de retorno que esperaba el hotel. Entonces, cuando continuamos evolucionando y nos seguían pidiendo presupuestos, yo trataba de llegar a algún director ejecutivo o comercial de la empresa y preguntarle qué tasa interna de retorno piensan tener y qué tarifa van a salir al público. Y en base a eso adecuaba el presupuesto, porque me daba cuenta que si me iba muy arriba, iban a empezar a discutir precios y a sacar producto y estábamos trabajando en el aire. Y si íbamos muy abajo, tenían la expectativa de que la empresa no se acomodaba a sus expectativas, que siempre terminan perdiéndose, porque te ves que el mueble es uno de los últimos productos que entran en un hotel y ya no hay presupuesto. El famoso CAPEX y todas las previsibilidades se fue al diablo. Es una gran verdad. Pero es verdad, o sea, cada hotel tiene una impronta de equipamiento diferente. Las compañías grandes, las empresas de bandera, tienen un manual bastante claro de lo que pretenden y permiten algunos desfasajes, pero está bastante parametrizado. Los hoteles boutique, los hoteles particulares tienen mayores libertades. Después siempre influye mucho quién es el interiorista que toma. Hay interioristas con mucho oficio, que saben bien lo que hay que hacer, y hay interioristas que piensan que van a descubrir la pólvora y pasar al estrellato mundial. Y bueno, cuando se dan cuenta con la realidad y comienzan a poner límite a los clientes porque el presupuesto no da, comienzan las hibrideces. Muchas veces somos el fusible de ajuste de todo eso. Pero uno con los años va ganando experiencia. La realidad es esa. Las flexibilidades que decís en los hoteles de cadena, ¿apuntan quizás a darle un toque local o...? Depende de las compañías. Hay compañías que tienen un criterio bastante claro de lo que quieren y permiten por ahí alguna pequeña salida telúrica o más personalizada de acuerdo a la región. Qué sé yo, cuando hicimos el Sheraton de Salta, que participamos en interiorismo también, pedían algunos criterios que tienen que ver con el arte rupestre o con los telares o con la calidez salteña. Cuando haces un hotel en el sur piden algunos elementos que tengan que ver con la nieve o con la madera. Pero la esencia de la habitación es la misma. O sea, necesita las dos mesas de luz, el respaldo, los somier que nosotros no proveemos. Antes era el escritorio, es un plano de apoyo porque el televisor que antes tenía un volumen muy grande, hoy es un plasma. Un sillón, una sillita, por ahí un plano de apoyo para la valija, rebatible o no. Y el placar, que cada vez los placares se han ido reduciendo más. Sí. Yo tengo una anécdota, hemos hecho hace poco el equipamiento de un hotel muy grande de 5 estrellas superior que hay acá en la Argentina, y el propietario, que tiene mucha experiencia, quería 1,40 m de placar para la mujer y 1,40 m para el hombre, y no entraba en la habitación. Tuvieron que armar el proyecto de la habitación para los dos placares, que creo que se debe usar muy poco, porque cada vez la gente y los pasajeros viajan con menos equipaje. Pero la fantasía de la expectativa va cambiando todo el tiempo. Lo que antes era un hotel con calidad de servicio, con mayordomo por piso, con servicio de mucama a las 24 horas, hoy ese lujo se va transformando en otras requisitorias. Siempre es divertido escuchar a los directores de los hoteles o de los clientes o a los arquitectos que no tienen mucho oficio, como vienen con todos los planteos y después comienzan a concretar y a cerrar porque no le dan ni el volumen, ni el presupuesto, ni las posibilidades. Pero como no somos médicos de urgencia y no trabajamos con medicina, siempre es divertido equipar hoteles. La realidad es esa. Totalmente, Sí. totalmente. Sobre todo porque, bien dijiste, una palabra que
aplica mucho, es la fantasía, ¿no? Hay toda una fantasía de el uso que se le va a dar, o sea, se empieza a imaginar qué cliente quiero y en el camino, digamos, cada uno va teniendo distintas concepciones de cliente, de qué es lo local o qué es el ideal, ¿no? que estamos buscando. Y está totalmente relacionado también con la experiencia propia de servicios, más allá de si soy el hotelero o no, digamos, Lo que cada pasa uno es que tiene una idea previa. hay una circunstancia nueva que apareció en los últimos años en nuestro país, que viene transculturizado de modelos americanos, que no es ni bueno ni malo, pero acá se distorsiona mucho. Hoy está el propietario del hotel, la bandera que da la franquicia o va a operar el hotel, que se involucra muchísimo. El interiorista, que a veces sabe y a veces no sabe nada. El project manager, que tiene un presupuesto que guiar. Los arquitectos, los directores financieros y legales de los hoteles. Son tanta la gente que participa, que se empasta tanto la cancha, que al final lo que puede ser sencillo y simple se complica. Totalmente, totalmente. Hay demasiados actores, a veces en 100 habitaciones no necesitas muchos actores, necesitas alguien que decida que quiere, alguien que pague y alguien que produzca, nada más. Pero hay un montón de gente opinando. Sí, mucha gente opinando y con estas fantasías diferentes. Entonces se imaginan, yo tengo varias anécdotas al respecto, desde el otro lado de estar trabajando en el hotel y de encontrarte con situaciones que decís, bueno, ¿y ahora esto cómo lo resuelvo? ¿No? Claro. Que un piso que era muy lindo, pero en el piso se mojó y pasó tal cosa. O sea, en un hotel es como una casa, se vive, ¿no? Se duerme, se ensucia. Hay mucha fantasía alrededor de los hoteles. Los grandes hoteles que uno ve en el exterior de 600 habitaciones, 800 habitaciones, no existen en la Argentina. Hay una gran unidad hotelera que es el Sheraton de la zona de la Plaza San Martín, como gran edificio con muchas habitaciones. Después los hoteles son chicos en general, entonces no hay mucha escala para poder moverse. Hay muchas anécdotas. Hay anécdotas que tienen que ver con los propietarios de los hoteles. Hay propietarios que son muy inteligentes, que dejan hacer y que tienen mucho sentido común. Hay propietarios que piensan que va a ser la mejor obra de la región y lo empastan. Hay arquitectos que tienen mucho oficio y dejan hacer y toman decisiones rápidas. Hay arquitectos que no entienden nada o que no quieren entender o que no quieren escuchar y son muy molestos. Pero es así, es la vida eso. Digo que terminar un hotel es como una pequeña muestra de la sociedad de un país. Porque son tantos los gremios al final que están trabajando que es muy difícil, sí. Sí, o del país o de una región, ¿no? De una Porque muchas región, veces sí. el propietario es de un país, el operador es de otro, el arquitecto es de un tercer país y bueno, ese choque de culturas y de pensamientos es súper interesante. Con los años nos hemos dado cuenta que hay un par de project managers que están en la industria hotelera que saben mucho, hay un par de estudios de arquitectura que saben muchísimo y ayudan a una muy buena gestión. Y al resto, bueno, están todos aprendiendo. No quiero con eso menoscabar a nadie, pero están todos aprendiendo. Y sí, porque después de todo, digamos, el boom hotelero no es de larga data. Digamos, Claro. Tiene ¿cuánto? Sí. 15, 20, 30 años como mucho. 20 años. 20 como años. mucho, sí. 20 años. Hace o sea, 30 estaban los 5 estrellas que llegaron sí. y hace 20... Claro, el Mundial del 78 fue la segunda generación de grandes Claro. hoteles y después vino ahora. Vino, Exacto, sí, en la década, fines del 90. Exactamente. Fines del Exactamente. 90 y principios hasta el 2008 más o menos, fueron como 10 años, 98, 2008, 10 años de gran desarrollo, o sea que... Después no hace tanto. hay un efecto muy, muy habitual, sobre todo en nuevas aperturas, cuando de repente todo el staff o los no técnicos, digamos, ven por ahí una habitación de muestra y se quedan con esa imagen, después se lo olvidan y después, claro, el equipamiento de las habitaciones no llega todo junto. Por ahí llega primero un escritorio, después un cabecero, después el colchón sin el cubrecama, etcétera. Y hasta que no llega el último cojín y la última cortina, etcétera, uno no tiene esa percepción de origen, ¿no? Entonces, ahí el que llega primero están todos contentos porque es la novedad. El que llega segundo, como la cama está sin vestir y la silla está con el plástico puesto, ya empiezan a desconfiar. El que llega tercero le piden que se lleve todo el hotel, que eso no es lo que habían pedido, hasta que llega el último y se empieza de vuelta a componer la foto y... Claro, hay un tema, que hay un desplazamiento al detalle con lo último que se equipa en un hotel, que entran los muebles y los objetos de diseño. Y ese desplazamiento al detalle, porque es cuando se comienza a materializar. No ven el edificio, la inversión que hay en la infraestructura interior, en las instalaciones. Eso no, el cliente en general y la gente que está en el mundo del hotel
no se da cuenta. Entonces ponen el foco en lo que piensan que conocen, que es lo estético, que todos opinan, y en los muebles. Y es un desplazamiento al detalle, porque ponen el ojo en cosas que no tienen ningún sentido. Y finalmente un hotel, ¿qué es? Por eso digo que es un commodity, un equipamiento bueno, pero mucho servicio. Definitivamente. Y ese es el secreto. Entonces, por más equipamiento lujoso que puedas desarrollar o no, o telas caras, o productos de mucha calidad, si el servicio es malo, todo se cae. Sí. Finalmente lo que importa es el factor humano. Y el factor humano el que fabrica los muebles. Porque otro tema que pasa, si uno comprase los muebles a una compañía del exterior, china o europea, un mueble que ya viene estándar y que no se puede modificar, el producto sale bueno. Una característica acá, que se da en general en Latinoamérica, es que todo el mundo quiere siempre modificar algo, o la altura, el ancho, todo el mundo opina. Y en esa opinión el mueble se va complejizando y deja de ser estándar a ser un mueble a medida. Y el tailor-made lleva tiempo, costos, y nunca una pieza es igual que otra. Y eso no lo comprenden. Por eso te digo, depende mucho del project manager y de los propietarios. Hay, incluso de los directores de cadenas, hay cadenas que son muy ágiles y hay cadenas hoteleras que son son muy perseverantes con manuales que no se ajustan a la región. Hay de todo. Sí, y después se dan los plazos de amortización y recupero de esas inversiones, ¿no es cierto? Porque a mí me ha tocado reciclar hoteles en Europa, donde había equipamiento mobiliario hecho de madera maciza, que seguramente en su día habrá sido costosísimo. Imagínense el peso que tenían esos mobiliarios que ya no se utilizaban más. Y realmente la vida útil superaba por mucho la vida útil financiera. Y la vida útil financiera superaba por mucho la paciencia o las ansias de renovación de los propios clientes. Con lo cual había ahí como 3 vidas dentro del mismo mobiliario que realmente generaban una tensión y un estrés en la toma de decisiones muy fuerte, ¿no es cierto? Entonces, bueno, cuando veíamos salir del hotel, ese mobiliario macizo, tan antiguo, etcétera, al final la conclusión era, bueno, habrá que hacer hoteles IKEA, ¿no es cierto? Donde uno, con que te dure una temporada... Lo que no se ve no existe. Lo que pasa es que fíjate un tema, ¿no? Hoy, si uno como pasajero va siempre al mismo hotel, hay un punto que ya se aburre y quiere ver una renovación. Entonces uno plantea un equipamiento que se pueda renovar en, no sé, en 5, 6, 7, 10 años. Entonces, para poder renovar el equipamiento en 10 años, el costo de inversión tiene que ser mucho menor. Entonces, todos esos temas van influyendo muchísimo. ¿Cuál sería ahora poniéndonos o pidiéndote que te pongas en tu rol empresario, productor, emprendedor, cuál es una escala de cantidad de habitaciones, digamos, donde los muebles, entre comillas, empiezan a salir baratos? Arriba de 60. Arriba de 60 habitaciones ya podés sentir una diferencia en los costos. Muy bien. Y después otro debate que a mí me ha tocado también muchas veces protagonizar, y bueno, y he estado de un lado y del otro de las opiniones, esta tensión entre produzco local, importo, costos de escala, como bien decías vos, en China, versus costos de transporte, tiempos de importación, incertidumbres sobre lo que voy a revisar. Mira, nosotros tenemos una anécdota. Hicimos un hotel muy grande en Colonia, el hotel más importante que hay en Colonia. No voy a hacer publicidad. Puede ser, ¿eh? Sí, bueno, el Sheraton de Colonia, el interiorismo, el equipamiento lo hicimos. Y para el equipamiento, conversando con los propietarios, decidimos, en vez de producir en Buenos Aires, ir a ver un broker que estaba en Miami, que traía productos de la China. La experiencia fue buenísima, todos los planos que se hicieron, se desarrollaron, vino el producto idéntico con arquitectura colonial. Pero nos pasó a estar montando los cabeceros de cama, y un cabecero que era muy liviano, lo empezamos había que acortarlo, y encontramos que el relleno adentro tiene una botella de Coca-Cola. Entonces esto tiene que ver con el concepto que vos decías antes. Perdón, ¿la marca era la de Coca-Cola o la de Sheraton? Coca-Cola. No, el concepto tiene que ver con lo siguiente. Uno lo veía al respaldo. El respaldo está impecable y cumplía su función. Tenía una buena vista, tenía un aspecto colonial, se lo veía macizo, contundente, armónico. Si el respaldo dura 7 u 8 años, que es lo que la compañía de bandera quizás pida que se recambie, y la función está cumplida. Sí. Entonces hay que entender cuáles son los límites
de lo que se puede y lo que no se puede. Creo que hay mucho escrito y mucho hablado en función del equipamiento de los hoteles, y hay que entender, por eso preguntaba y vuelvo al comentario original, cuál es la tarifa que vas a ir a vender el hotel y cuál es la posibilidad que tiene de éxito, porque uno tiene que acompañar a todo eso. Creo que uno puede lucirse con el equipamiento en las áreas públicas, donde hay más espacio, más perspectiva y más escala, y las habitaciones son las habitaciones. O sea, tiene que estar bien hecha, tiene que tener un buen cortinado. Hoy hay mucha alergia, con lo cual hay que pensar cuáles son los géneros que se usan, las telas, el mantenimiento. En general, el personal de limpieza de antes era más calificado que el de ahora, rota más porque se pagan menos sueldos. Entonces hay un montón de características que influyen. En general, lo que nosotros observamos cuando nos llaman a hacer mantenimiento, que el equipamiento se daña más en la limpieza que en el uso del pasajero. Es muy raro que el pasajero profeso dañe una habitación. En la limpieza, en el baqueteo cotidiano, se lastima mucho. Hay hoteles en la Argentina que están hechos con una calidad de materiales realmente que nos tocó participar excelente, y donde además la dirección del hotel se preocupaba en el mantenimiento. Uno entra a esos hoteles después de 10 años y están impecables. Y hay hoteles que se han caído tanto en el mantenimiento, en la limpieza. ¿Tiene que ver la construcción, el tipo de construcción? No, ahí ya el tipo de construcción tiene que ver, tiene un 50%, pero el segundo 50% es el mantenimiento y la gerencia del hotel. Eso es fundamental. Hay hoteles que hacen mantenimiento, que nos mandan cada 6 meses para repasar los muebles, para ser retapizados, que no discuten los valores, que lo que piden es calidad y tiempo. Y hay hoteles que están porque no les da la tasa interna de retorno, están muy preocupados por los costos y tratan de buscar los recambios. Entonces, cuando comienzan a hacer los recambios con gente no calificada, se comienza a hibridizar todo el producto. Eso es la realidad. Sí, en la reposición incluso puede ser más caro el tiempo de tener una habitación bloqueada que la propia materia prima y el trabajo de un retapizado, un relustrado, un laqueado, lo que fuera, ¿no? Por eso yo creo que el servicio es clave. En este mundo comodizado, la diferencia de valor está puesta ahí. Vos equipás hoteles donde no hay un área de mantenimiento, ni 6 metros cuadrados para tener un espacio para ilustrar una silla que se rompió, repararla. No, la concepción arquitectónica y diseño no existe. Y hay hoteles que le dan mucho valor porque tienen oficio, los proyectistas, al mantenimiento. Sí, a mí me ha tocado reciclar muchos edificios de hoteles antiguos, por ahí con modelos de negocios más tradicionales, de 5 estrellas, tradicional que mencionaba Eduardo, y en todos ellos estaba la carpintería. Sí. ¿No? Que había un lugar donde estaba el maestro carpintero, el maestro tapicero, y uno entraba en ese lugar y se encontraba ahí 4 o 5 sofás antiguos que estaban en vías de reparación permanente, ¿no es cierto? Bueno, toda esa función evidentemente ha salido al mercado. Hace poco nos tocó equipar un hotel de 5 estrellas en la zona de Puerto Madero, que todavía no se terminó, está hace 4 años en obra, y donde el equipamiento de las habitaciones es todo un aguacería en estilo francés, donde el diseño se hizo en la oficina nuestra, el desarrollo del diseño, y donde los directores de obra no entendían que la aguacería francesa se ajusta a la habitación en una cierta medida y el resto se hace lo que se puede, porque hacían todos los palacios franceses de la época del Renacimiento. Entonces querían la perfección milimétrica que da un plano de CAD, y costó mucho, y finalmente nos peleamos, que no entendían que estábamos haciendo muebles lo más parecido a medida, un tailor-made, en 100 habitaciones todas iguales. Entonces, qué desafío, ¿eh? El desafío en realidad tiene que ver con, de alguna forma, la ignorancia de los directores de obra. Porque uno tiene que entender qué es lo que está comprando, a qué precio lo está comprando y cuál es el objetivo de un equipamiento. Y el pasajero, todas las exigencias no las ve. Vuelvo a repetir, el pasajero quiere buen servicio. Sí. Tengo una anécdota cuando equipábamos transatlánticos. En una oportunidad viajamos para ver un transatlántico que tenía unas 500 habitaciones y tenía que hacer el presupuesto en 4 días. Entonces cuando volví en el avión empecé a armar el presupuesto. Y yo vi las 400 habitaciones y parecía que eran todas bastante similares. Entonces busco un precio promedio. Lo que me olvidé que un barco de popa a proa tiene una dimensión que se va reduciendo. De estribor a babor tiene una comba. En fin, tiene 6 medidas diferentes cada habitación. Terminamos armando el taller al costado del barco para poder desarrollar el equipamiento porque era imposible sacarlo a medida, todo estandarizado.
Aún no entiende por qué las compañías suecas o francesas que equipan transatlánticos vienen con todo incluido y tienen paneles de ajuste y nada más. Cada obra tiene un mundo diferente y cada propósito es diferente. Los hoteles que uno veía hasta la época de los años 30, después de los 50, no existen más. Es imposible imitar esos hoteles. Pero cambió el servicio y cambió las necesidades. Hoy hace falta otros requerimientos que pide el pasajero y que no necesariamente pasa por el equipamiento. Y al inversor que va a desarrollar un hotel a veces tiene que invertir más en Wi-Fi o en otros sistemas eléctricos, en tecnología, y le reduce al equipamiento, y es entendible porque va migrando todo hacia otro aspecto. Entonces no es más lo que era antes. Por eso decía hoy que el equipamiento de un hotel es más sencillo de lo que uno imagina. Se ha ido simplificando mucho, salvo si uno quiere en las áreas comunes invertir más dinero. Pero las habitaciones son todas más o menos las mismas. O sea, no cambia muchísimo. Sí, es cierto, no varían, incluso hasta las dimensiones también se está jugando mucho con eso. Digamos, empezaron siendo más chicas, se agrandaron, se están achicando. Acá Francisco sabe más que yo de eso. Él puede opinar mejor que yo. Sí, yo lo que te puedo decir es que más que quitarle importancia al equipamiento, el cliente cada día más asume que va a ser moderno, de diseño y funcional. Y además hoy, el cliente de hoy es mucho más sofisticado, está invadido de imágenes, invadido de diseño. Hoy hablábamos también antes de entrar al aire, el efecto Instagram, ¿no? Que al final todo el mundo quiere esa foto con ese mueble o quiere vivenciar el diseño. Entonces yo creo que sí, evidentemente las piezas se simplifican, algunas directamente se eliminan, se reducen su tamaño, pero lo que está en la habitación tiene que ser bueno, tiene que ser funcional y tiene que ser moderno. La foto de Instagram o de las páginas de internet donde uno elige los hoteles hoy muestran siempre la mejor habitación, en el mejor plano, a la mejor hora del día, con la mejor luz. Uno llega en general a un horario diferente, cansado después de estar 3 horas que le habilitan la habitación, siempre se encuentra con las sorpresas y los hoteles nunca son flamantes, siempre tienen un par de años. Entonces la realidad es otra todo el tiempo. Sí, vos sabés que hay una página en internet, no recuerdo ahora el nombre, que se dedica a esto, a contrastar la foto del folleto o del anuncio con la foto real del huésped. Y obviamente están tomadas de un ángulo por cierto tipo de cámaras, etcétera, que la realidad y el armado fue totalmente distinto. Incluso, digamos, hay unas decepciones que eso impacta directamente en la percepción del servicio. O sea, porque me imaginé, vos me mostraste una foto de determinada manera, me imaginé una situación y cuando llego es otra, el servicio es malo. O sea, la conclusión termina ahí en esa percepción. Bueno, ahí podríamos agregarle a esas imágenes el render. Con lo cual la renderización ya de si la vemos realidad. el proyecto, después la realidad y después la realidad utilizada, seguramente el salto será todavía peor. Por eso terminamos todos leyendo los consejos de TripAdvisor o los comentarios de los pasajeros creíbles de las compañías que tienen información fidedigna para decidir si vamos a tomar el hotel o no. Tengo una anécdota. Tuve hace 2 años, recorriendo 21 días Japón, la zona interior del Japón, donde se habla muy poco inglés. Todo es japonés o señas, y mucho sentido, mucha calidez por parte de los dueños de los albergues, ¿no? Y el equipamiento difiere mucho de lo que uno imagina como occidental, lo que es un buen equipamiento. El valor está puesto en otras cosas. Entonces hay un tema que tiene que ver con el pasajero. Hay pasajeros que se adecúan fácilmente a los diferentes cambios y hay pasajeros que están acostumbrados a una vida muy cosmopolita y compran siempre el mismo enlatado. Depende. Desde el punto de vista de proveedor de equipamiento y de diseño, hemos cambiado los paradigmas en estos últimos 20 años en forma veloz. Es impresionante. ¿Sí? Sí. Antes se daba valor a productos que no tienen sentido. Se da valor a espesores, a dimensiones. Me acuerdo cuando hicimos las primeras mock-up para el Marriott, que finalmente no se hizo en Uruguay. Uh-huh. Venían los inspectores a ver la parte de atrás de las mesas de luz. Las mesas de luz no tienen valor, nada, es una madera sin lustrar, sin laquear. Querían que esté lustrado y laqueado. Todo eso infiere en un valor terminal, que son fortunas. Entonces todo eso quedó cambiando. Ese proceso IKEA, como dijo recién Francisco, lo que no se ve no existe. Así es, así es. Ya estamos llegando a las 15:30, ya nos hemos pasado unos minutitos, es hora de hacer un pequeño corte.
¿Nos esperás un poquitito o ya te tenés que ir, Eduardo? Se tiene que ir porque tiene una obligación familiar. Lo hemos Ajá. traído, lo hemos arrebatado sus obligaciones de abuelo, que además es abuelo, así como lo vemos muy joven. Así que bueno, le vamos a dejar lo que queda del programa libre y ya nos quedaremos nosotros abordando otras temáticas muy interesantes. Bueno, muchas gracias, Eduardo. Gracias a ustedes, gracias Francisco por invitarme y un placer. Muchas gracias. Me divertí. Genial, nosotros también con las anécdotas. Hasta luego. Bien, estamos de vuelta del corte y bueno, se fue Eduardo, pero nos quedamos acá con ganas de seguir charlando y ahondando un poquitito más. O sea que todas las cosas que contaba, me acordaba de de la historia de la hotelería. Ernest Henderson, que es uno de los fundadores de la cadena Sheraton, tenía unas máximas. Él no era hotelero, el tipo era un hombre de negocios, pero armó una especie de... Por eso le iba bien. Por eso le iba bien, sí. Armó una especie de mandamientos de la hotelería, y uno de los mandamientos que tenía, que a mí me causaba mucha gracia, era: no vas a permitir que tu mujer se meta en la decoración del hotel. Entonces me acordaba mucho de esto, porque claro, se ve que en esa época, estamos hablando en la década del 50/60, era como atribución natural de la esposa del propietario de decorar el hotel. Entonces lo decoraba a gusto y piacere, sin ningún tipo de criterio. O sea, era me gusta, no me gusta, ese era el único criterio y vamos para adelante. El propietario le dejaba carta blanca y se encontraba cada cosa después, que por eso empezaron a estandarizar, porque no solo, digamos, para dar una imagen de marca, sino también para unificar criterios, porque si no cualquiera hacía cualquier cosa o lo que pensaba que era de buen gusto, ¿no? Que ocurre mucho esto, ¿no? Que todos tenemos buen gusto, pero la verdad es que no es así. Así que nada, me acordaba mucho de esas máximas. Sí, podríamos ampliar esa máxima y ponérselo como exigencia a los general managers, ¿no? Yo soy muy amigo de los gerentes de hoteles con los que trabajo, pero tenemos peleas a muerte, porque todo buen director de hotel que se jacte de tal llega a su nuevo destino, a su nueva propiedad, y lo primero que quiere hacer es introducir reformas que tienen que ver con el edificio, ¿no es cierto? Los más educados preguntan, los más audaces ejecutan. Así que yo siempre digo en broma que voy a ir al hotel y le voy a cambiar todo el buffet del lugar, les voy a poner los check-in los voy a hacer con el horario de salida a la entrada y viceversa, les voy a cambiar el modelo de negocio, a ver qué opinarían si uno introduce cambios en esa parte del negocio, ¿no? Pero yo creo que es natural esa especie de apropiación de los espacios. Sí. Por la vía del equipamiento, de los colores. El tema de los colores es súper subjetivo también. Y bueno, y en el mundo del equipamiento yo creo que hay un recorrido brutal, ¿no es cierto? Porque es lo que al final termina dándole al hotel la vida y lo que termina dándole la renovación. Es muy difícil que un hotel pueda cambiar la posición de sus habitaciones, incluso su dimensión. En algunos casos podrá hacer alguna renovación de revestimientos, etcétera, pero al final de cuentas las puertas, baños y ventanas van a quedar más o menos en el mismo sitio, y donde uno puede introducir estos cambios realmente, por lo menos impactantes, tienen que ver con el equipamiento, ¿no es cierto? Sí, un gran desafío, sobre todo de tal cual lo que vos decís, esto de los gerentes que llegan, ¿no? Y que quieren poner su toque, su sello, digamos. No, pues, sobre todo yo lo veo mucho en la hotelería, todos quieren ser Philip Stark, ¿viste? Todos quieren dejar su marca y que quede ad eternum. Y el ad eternum dura como mucho 5 años, porque o se desgastó, o hay que renovar, o estéticamente quedó perimido. O sea, no hay mucha cosa a la eternidad, salvo el propio edificio. Bueno, eso, a mí me encanta este tipo de tensiones entre el mundo de la operación y el mundo de la inversión, por supuesto a la vista del mundo del cliente, que al final del día es el que termina retribuyendo a todas las partes. Y yo siempre digo que de estas crisis hay que salir por arriba,
¿no es cierto? En vez de que las dos partes haya un derrotado, un vencido y un ganador, bueno, que las dos partes salgan un poco mejor de cómo entraron, ¿no es cierto? En esta línea hay un caso que yo creo que es muy bueno, sobre todo por el lugar en el cual se da. Es un hotel en la ciudad de Milán, muy orientado al diseño y muy empapado en lo que es el diseño del mobiliario tan propio de Milán y de la feria del salón del mueble, etcétera. Y hay un hotel muy interesante donde todos los muebles del lobby y de las áreas públicas en realidad no son del hotel, sino que opera como una especie de galería de arte donde las piezas corresponde a diseñadores noveles, tipos que están haciendo sus primeras armas en mobiliario con algún cierto reconocimiento, y ellos más o menos en periodos de 3 a 6 meses, a cambio de la publicidad pasiva que le da exhibir su mobiliario en un público de alto poder adquisitivo, hacen como su propia exposición de muebles. Lo cual es muy interesante porque le da mucho dinamismo al lobby, genera esta renovación permanente, aunque obviamente la otra cara de la moneda es que si te gustó un mueble, por la propia filosofía del hotel, eso sí sigue renovando, ¿no es cierto? Y también esto que decía Eduardo, de esta foto, de este momento Instagram, donde alguien llega, por ahí se saca una foto con tal o cual mueble que le impactó, y que capaz que cuando vuelve o otra persona tentado por esa imagen decide elegir ese hotel, se encuentra algo distinto, ¿no es cierto? Lo que esperaba ya no está. Lo que esperaba ya no está. Así que realmente eso es un tema muy atractivo. Y después hay un concepto que a mí me atrae mucho, que no tengo ni idea cómo se llama técnicamente, pero yo los denomino los elementos intermedios, ¿no es cierto? ¿Qué serían? Son aquellas cosas que le dan carácter a un espacio que uno no puede reconocerlas ni como parte del equipamiento ni como parte de la arquitectura, ¿no es cierto? Son estos elementos que hacen de interfase, o bien entre el mobiliario y el edificio, o entre el equipamiento y el usuario, ¿no es cierto? ¿Cómo pueden ser como ejemplos? La típica alfombra que define un rincón en un lobby gigante sobre el cual uno apoya 2 o 3 sillas de diseño, por ejemplo, ¿no es cierto? Una escultura que va sobre una consola en el mueble de llegada a un hotel. Todo lo que tiene que ver con los blancos en una postura de mesa. Todas aquellas cuestiones que en el fondo son menores en su tamaño, en su presupuesto, pero que generan el cambio y que pueden dar esta especie de renovación, ¿no es cierto? El ejemplo por ahí más doméstico puede ser el almohadón que va sobre la cama, ¿no es cierto? Claro, que uno podría tener casi uno de cada color para cada día de la semana, para cada época del año, por si estás de buen o mal humor. Tiene un costo relativamente bajo, pero el impacto en tu satisfacción, en tu frescura, es muy alto, ¿no? Y yo creo que ahí uno puede ser astuto. Las carameleras, los platos de fruta de recepción en una habitación, ese tipo de detalles que están ahí, que uno no sabe cuánto tiempo van a estar, a veces son parte del consumo, a veces son parte de la observación, y juegan este rol diferencial en los espacios, ¿no? Que yo creo que muchas veces la renovación o la diferenciación va a depender más de estos elementos intermedios que de una inversión brutal que uno haga una reforma de cuajo, ¿no? Totalmente, porque eso bueno, yo lo he vivido, digamos, en la experiencia hotelera, que a veces no es, o sea, no se ha hecho un gran cambio, o no se tiraron paredes, no se levantaron pisos, pero de repente se cambiaron un par de estos elementos que, es más, ya pasaron a incorporarse tanto en el paisaje que no te diste cuenta hasta que, bueno, los cambiaste. Ah, mirá qué interesante, qué bueno y era una pavada en comparación del resto del espacio, ¿no? Porque no se cambió nada más que eso. O yo me acuerdo en un hotel que trabajé, tenían una fuente de alpaca divina que siempre estaba vacía, sola, impactaba. Y un día le pusieron manzanas. Y fue un impacto tan grande, porque encima las manzanas no eran de decoración, era para llevarlas, para que el huésped venía a lo mejor de la calle, no tenía tiempo de almorzar, comía una manzana que variaba, roja, verde, era, digamos, cada una de estas fuentes en las distintas posiciones. O se iba, o sea,
la manzana estaba ahí, estaba disponible, y era una cosa que le daba, porque hasta me lo comentaron huéspedes, me siento como que estoy en mi casa, llegando, ¿no? Y que pasé y agarré una fruta como lo hago en mi casa. Y la verdad, en ese momento, digamos, uno que está metido en la operación, no sé, asignando habitaciones, tratando de vender más, menos, la manzana realmente a mí me movía el amperímetro nada. Pero el impacto que se produjo de haber llenado esa fuente con manzanas y el humor, cómo le cambió a la gente que entraba, que salía, al huésped, la verdad yo pensé que era maravilloso. Digo, qué buena idea. Y no es una idea costosa, porque las fuentes de alpaca ya estaban. ¿Cuánto está el kilo de manzana? 20, 30 pesos, que en un hotel es nada. Y fue un impacto grandísimo, ¿no? Y es más, hasta cambió la circulación del huésped por el lobby, que generalmente era voy directo al ascensor, voy a la puerta. Pasó a ser una especie de ritual de pasar a buscar la manzana. Estaba obviamente la fuente al lado del recepcionista, algún comentario al recepcionista, o el recepcionista le comentaba algo. O sea, empezó una interacción que no se daba, y todo por una manzana. La verdad yo me quedé sorprendida, y es el último de los detalles que uno puede pensar, o que decís, bueno, no, es una pavada, pero es la gran pavada, ¿no? Que hizo una diferencia terrible en la dinámica del hotel, y sobre todo en la percepción del servicio que se llevaba ese huésped. Se sentía como más contenido. Estoy hablando de un hotel de negocios, corporativo, donde generalmente el hombre de negocios está súper ocupado, con poco tiempo, poca interacción, digamos, con el empleado. Se empezó a dar una interacción un poco más fuerte, digamos, esto del buen día, buenas tardes, le llamo, no le traigo un taxi, cómo le fue. Una cosa que se empezó a sentir más acompañado ese huésped. Todo por una manzana. La verdad que genial, y un poco apunta a esto que comentás. Sí, en general cuando los negocios y el negocio que nos convoca, que es el negocio de la hotelería y el receptivo, entran en la fase de madurez, digamos, la respuesta natural o las respuestas tradicionales, bueno, ya llegué a un punto donde yo estoy vendiendo un commodity, un producto estándar, y mi forma de diferenciar es bajar mis costos y ser rentable en base a eso. Y yo vengo ahora de 14 días en Madrid, realmente, digamos que es una ciudad que ya es una ciudad europea, ¿no? Ya, siempre se fue vivido como la parte de América en Europa, y ya hoy es una ciudad muy sofisticada, y yo creo que realmente están consiguiendo este nivel de sofisticación, de salirse del commodity por esta obsesión por el detalle, ¿no? Por hacer todas las pequeñas etapas de una propuesta de valor o de una experiencia, llevarlas a su máxima expresión, ¿no es cierto? Desde la forma en la que materializan el pomo de la puerta de entrada por la cual uno accede a un espacio, hasta el color del botón en el uniforme, ¿no es cierto? Que por ahí te recibe un recepcionista con su uniforme corporativo, y quizás tiene un botón de un color distinto, que a su vez es el color de la marca o el color del espacio donde está, etcétera. Están esos detalles pequeños generando siempre lo que llamamos la textura, ¿no? Esos pequeños detalles que hacen las cosas muy, muy distintas. Sí, así es. Y cada vez vamos buscando más estos detalles para diferenciarnos, ¿no? Yo me acuerdo cuando acá en Buenos Aires, en principios del milenio, 2000, 2003, en realidad creo que empezó el 2004 más fuerte, el auge de la hotelería boutique. De alguna manera diría que se bastardeó ese nombre, porque todos asumieron, o sea, mucha gente que empezó a abrir este tipo de hotelería, no todos, pero mucha gente, empezaron a copiar, a imitar. Entonces, se produjo el efecto que yo decía, lo llamaba el efecto del sillón blanco. Sillón blanco, una pequeña mesa ratona con una vela blanca. Y eso lo veías repetido por todos lados. Yo decía, pero nadie tiene una idea un poco más original que esta. O sea, genial quien empezó con esto, pero de repente el blanco lo vimos por todos lados y era todo blanco. Cada vez, al principio era cuero blanco, terminamos en una cuerina blanca, que algunos le decían cuero ecológico. Pero el punto fue que nadie supo capitalizar las diferencias y poner el acento en algo distinto, porque si, digamos, lo característico de la hotelería boutique era lo distinto, y se terminó
uniformando de alguna manera. Sí, o reduciendo el concepto boutique a un tipo de interiorismo, a un tipo de diseño interior, cuando en realidad creo que hay un montón de detalles que hacen al recorrido de un huésped, desde que piensa en el hotel hasta que se va, que por supuesto incluyen al diseño, pero lo trascienden muchísimo, ¿no es cierto? Hasta la manera en la cual presentar un plato, presentar una mesa. A mí una cosa que me llama mucho la atención, y veo hoy en buenos restaurantes, que ya realmente en las cartas no pueden diferenciarse tanto por la oferta, tampoco pueden cargar extraordinariamente el tema de las bebidas, porque ya hoy todo el mundo sabe lo que vale un buen vino, lo que vale una bebida, etcétera. Y yo veo ahora mucha diferencia en el gramaje de las servilletas, el tipo de mantel, la acústica general del espacio, el peso de los cubiertos. O sea, realmente cuando uno levanta esos cubiertos, que ves que tienen un peso muy bueno, muy especial, el diseño en particular, que ya no es más la comida. O sea, uno no va... El espacio entre las mesas. El también. espacio entre las mesas. Entonces uno ya a un restaurante no va a comer bien, no porque no le espere, porque ya asume que en cualquier restaurante va a comer muy bien, porque si no comes bien, ese restaurante dura 10 minutos. Ahora, entre los que van a durar un poco más de 10 minutos, ¿cómo hago para generar un recuerdo singular en mis huéspedes de una manera sutil y diferenciada? Bueno, yo a eso le llamo la sofisticación, ¿no? Estar cuidando cada detalle. Si este tipo en algún momento va a agarrar el pan, en algún momento va a querer ir al baño, en algún momento va a querer hacer un llamado telefónico o recibir un mensaje. Entonces hay un montón de circunstancias que hacen a esta calidad de la experiencia. Sí, es un poco lo que plantea el diseño del servicio. O sea, cómo diseñamos un servicio pensando en ese cliente, en ese huésped que va a tener ciertas necesidades que resolver, necesidades físicas, necesidades psicológicas, y después dentro de ese diseño de servicio, como tampoco perder de vista que esto es un negocio y que no nos podemos exceder, o sea, sí nos podemos exceder, pero después el negocio no rinde, y ahí es cuando dura 10 minutos un restaurante o un hotel. O sea, es algo fundamental que creo que últimamente se está empezando a tomar en cuenta, de que tiene que haber un diseño, de que no es de casualidad que ocurren las cosas, sino que hay que pensar por dónde va a entrar el huésped, por dónde va a entrar ese comensal, el tamaño de la puerta, el impacto que produce entrar por una puerta incómoda o no. Depende, digamos, de no solo, bueno, el lugar que pudimos conseguir o cómo lo estamos diseñando, sino también de qué impacto queremos producir en esa persona. Uh-huh. Y eso, cuando yo empecé en esto, era impensado, salvo algunas compañías que sí tienen un estándar bien marcado de, digamos, en este tipo de hoteles hacemos las cosas de esta manera por esta razón, y digamos, a través de sus diversas marcas van variando los estándares porque van dando un servicio diferente, pero en general era como que, bueno, esto es lo que hay. Sí, pero vos fíjate que la misma palabra estándar ya plantea de origen un vicio de quién es el objeto del diseño. Porque si yo quiero estandarizar un mueble, estoy pensando en el mueble. Claro. No estoy pensando en la persona que lo va a utilizar. Por supuesto que hay que regularizar algunas medidas, unificar materiales y criterios de diseño, y eso genera estas economías de escala que mencionaba Eduardo, que a partir de la habitación 61 los muebles empiezan a ser baratos, ¿no es cierto? Desde luego que eso existe. Pero si solamente nos quedamos ahí, partimos de un concepto erróneo, que es considerar que nuestro huésped va a ser estándar y que nuestro huésped va a hacer un uso estandarizado de nuestra instalación. Con lo cual, creo que los jugadores que hoy están prevaleciendo en el mercado, y los que evidentemente tendrán muchas chances de sobrevivir, son aquellos que generen soluciones económicas desde el punto de vista de la producción, desde el punto de vista de la infraestructura, pero con enormes grados de libertad y enormes capacidades de adaptación a futuro para un huésped que no solamente va a cambiar, sino que la misma persona en diferentes circunstancias puede ser completamente distinto. Es que esa es la realidad. Uno es... sos la misma persona, pero vas cambiando, porque de repente estás, no sé, vos estuviste en Madrid, una cosa es cuando vas solo, una cosa es cuando vas con tu mujer y otra cosa es cuando vas con tu mujer y tus hijos, digamos.
Francisco es el mismo, pero las circunstancias cambiaron, que vas a elegir distinto tipo de hotelería o departamento, no sé, porque puedes ir variando por eso, Sí. y hasta del estado de ánimo. O mismo en este viaje que he ido solo y he estado en algunos momentos en mi rol de ejecutivo del grupo NH, en otros momentos en mi rol de consultor, en otros momentos en el rol de turista, viendo amigos, experimentando restaurantes o lugares de diseño. Y al final todo eso genera no solamente una experiencia con la ciudad, sino una diferente experiencia del lugar donde en este caso me quedaba a dormir, que era un hotel, ¿no es cierto? No es igual volver al hotel cuando venís agotado de una reunión de trabajo, cuando venís eufórico porque diste una clase en una universidad que salió muy bien, o cuando sencillamente volvés con ganas de dormir porque cenaste con amigos, la pasaste muy bien y querés recuperarte para el día siguiente, ¿no? Entonces, ¿qué partes de tu hotel y tu habitación se mantienen estables y cuáles son aquellas que te pueden permitir ir atendiendo tus diferentes estados de ánimo o tus diferentes expectativas según el día o el momento en el que estás? Es una gran verdad, y uno va cambiando también en las costumbres. Recién estaba pensando, yo antes trabajaba con la compu, que era una PC, digamos, de escritorio, en un escritorio. Hoy con esto, yo digo, ¿dónde trabajo más tiempo? ¿Dónde paso más tiempo trabajando? Sentada en la cama. Claro. Sentada en la cama es un placer así tipo India, trabajar. Es incomodísimo. Después te pones a pensar y te duele la espalda y decís, ¿de qué? Pero bueno, uno va cambiando, ¿no? En poco tiempo se va adquiriendo otros hábitos, dejando antiguos, adoptando nuevos, y en eso los espacios nos van acompañando, o hacemos que nos acompañen, ¿no? Sí, yo creo que en eso hay que ser muy, muy astuto en dónde poner los recursos, ver cuáles son aquellas cuestiones que van a prevalecer y ser sumamente cautelosos en aquellas tendencias o modas que suelen ser costosas y que quizás en poco tiempo sean reemplazadas por otras. Sí, eso es lo difícil, ¿no? De saber diferenciar qué es tendencia que puede quedar y qué es una moda que duró este invierno y se fue. Sí, también en eso, o a sabiendas de esto que observamos nosotros, también los modelos de negocio se adaptan, ¿no? Donde ya hay hoteles que directamente no compran su equipamiento, sino que van por vías del leasing, donde de alguna manera van pagando un alquiler con eventual o no derecho a compra futuro, y bueno, mientras los huéspedes usen escritorios, ellos los alquilarán, y el día que eso deje de ser necesario, dejarán de pagar el alquiler de escritorio y empezarán a pagar el alquiler de, yo qué sé, de lo que en ese momento sea necesario. De ¿no? lo que surja en ese momento. Exactamente. Genial, eso la verdad estaría buenísimo poder verlo acá. ¿Vos qué pensás? ¿Llegará? Mira, ¿Nos acostumbraremos ya a todo eso? está pasando, o sea, ¿Sí? la industria automotriz está migrando. No, me refería No, pues puntualmente. digo, pero Sí. eso, todo lo que es tecnología de hoteles va por ese canal. Ya ningún hotel compra su central telefónica, ningún hotel compra su equipamiento de salones, los beamers, proyecciones, micrófonos, parlantes, todo eso es alquilado. Y yo creo que eso, donde el mercado financiero se estabilice, son soluciones muy interesantes para el desarrollador del negocio, muy interesantes para estar al día con los clientes y desde luego, si uno se para del lado del emprendedor que genera estas estructuras financieras de apoyo a la industria, también hay negocio para ellos, ¿no es cierto? Por eso yo creo que en la industria hotelera el gran atractivo que tiene es estar permanentemente generando estructuras de negocio novedosas, estructuras de negocio singulares e innovadoras que permiten que todos los jugadores que están alrededor del cliente, en el back o en el front office, puedan ir adaptándose y generando soluciones y buenos negocios para todos. Así es, buenos negocios para todos. Bueno, llegamos justito, ya 4 de la tarde. Parece que lo calculamos ya. Ale está haciendo con una sonrisa porque no nos estamos pasando. Bueno, nos estaremos viendo el jueves que viene, que ya tenemos invitado, pero es sorpresa. Claro. Es sorpresa, una persona muy interesante, tiene cosas lindas para contar. Nos vemos entonces el jueves que viene, 3 de la tarde. Nos siguen en @theinnovaroom. Sí, @Marian Alfaro y @Pat Molina, que hoy no vino porque está muy enfermita. Esperemos que para la próxima esté mejor. Bueno, muchísimas gracias y el jueves nos encontramos. Chao, gracias. Nos vemos pronto.